Bueno, feliz tarde, qué maravilla. Ahora sí que las cosas se pusieron buenas para que tengamos la sesión. Estoy experimentando un pequeño inconveniente en Periscope, pero ya se solucionó. Feliz tarde para todos. Estamos conectados vía Periscope, vía Facebook Live, vía Twitter, vía Zoom. Por todos lados hay gente maravillosa, decenas de personas que se han unido a esta sesión de aprendizaje. Ya está Benita que se conectó, y también Simón. También Simón está conectado. Simón Irausquín allá en Miami. Benita en Dallas, Texas. ¡Qué maravilla! Bienvenidos. Bienvenida Marieta en Caracas. Ayer en Armenia, Colombia. ¿Quién, ¿Quién está ahí? Jorge Ávila en Maracaibo, Venezuela, República Independiente del Zulia. Estamos de nuevo conectados con este maravilloso webinar. Francisco Fernández se une también, y María Alesia Vera en Ciudad de Guatemala. Y la dama de la fantasía, Melissa Cotín. La dama de la fantasía, Melissa Cotín, se ha presentado vestida completamente de acuerdo con la experiencia de aprendizaje que vamos a vivir hoy, de el uso de la fantasía en el aprendizaje. Y yo también, fíjate, estoy fantasioso hoy. Me he rodeado de color por todos lados, menos por uno. Los colores me acompañan. Tengo una bufanda muy interesante, porque es una bufanda que yo uso para hacer ejercicio. Entonces, tú sabes, agarro la bufanda y hago ejercicio mientras estoy aquí con ustedes. Bueno, fíjate, también José Antonio Musa. Oye, José Antonio debe estar en Maracaibo. Y Katy Castro, qué bella Katy, mira que se conecta con mucho cariño. He estado viendo fotografías de su nueva imagen, magnífico. María Elvira Belloso, mi prima allá en Miami, debe estar María Elvira. Le envío un beso y un abrazo. Bueno, la experiencia de hoy se trata del uso de la fantasía en el aprendizaje. ¿Y qué será eso de la fantasía? Cantaba la canción de la fantasía. Es una belleza de ópera que además, mejor dicho, realmente es una música que se compuso para un instrumental de ese magnífico músico italiano. Seguramente Marieta no le es ajeno el músico italiano que compuso la música de varias películas, tanto películas italianas como películas internacionales de gran éxito. Benita dice que está compartiéndonos con algunos de sus amigos. Y Amneris Preciado en México, seguramente Amneris debe estar por ahí por Ciudad de México, ya de regreso del Congreso de Psicología del Trabajo. Gracias, Amneris, por estar junto a nosotros. La fantasía tiene que ver con un proceso. ¿Cuál será el proceso? A ver, ayer, ¿en qué proceso será ese que tiene que ver con la fantasía? A ver. La imaginación. El uso de la imaginación. A mí también me da mucho gusto. Ahorita está en Guanajuato, mírame, esa hermosa ciudad donde ella y yo, por cierto, hemos compartido en esa hermosa ciudad de Guanajuato. Los que no han ido a Guanajuato no saben lo que es una fantasía, porque Guanajuato es una ciudad hermosa, una ciudad llena de lugares así, donde sentarse y contemplar, donde ver gente maravillosa, donde escuchar poemas, donde escuchar canciones de gente que sale por las calles cantando. Natalia Toledo, mi hermana Natalia, se conecta. No sé de qué ciudad estará conectada, pero le tengo un gran aprecio a Natalia. Natalia y yo hemos coincidido en amistad desde hace más de
bueno, tengo varias décadas, así que no voy a decirlo para que no nos vayamos poniendo, porque ya se acerca mi cumpleaños. El 3 de agosto cumplo 65 años. ¡Qué maravilla! No conozco a Barry, pero se está conectando. A Barry Vincent, le doy la bienvenida. Está más que bienvenido a esta sesión. Dice, fantasy is defined as the process by which objects in the environment are reproduced in images. Es un proceso mediante el cual los objetos, el ambiente, se reproducen en imágenes mentales. Entonces, nosotros como facilitadores somos capaces de generar imágenes mentales en nuestro socio de aprendizaje. Pero para que una imagen se proyecte desde nosotros a nuestro socio de aprendizaje, en donde primero tiene que ocurrir es en quién. ¿En quién es el primero que tiene que ocurrir? A ver, Jorge, a ver, Marieta, ¿en quién es la primera persona que tiene que ocurrir esto de la imagen? Por ejemplo, a Natalia le vino la imagen de nuestra amistad ella dice que son como 40 años, pero es que yo la veo y la veo tan hermosamente joven que nunca hubiera pensado que eran 40 años que tenemos de amistad, pero sí es cierto. Claro, ella era una bebé cuando yo la conocí. Bienvenido Omar Landaeta a esta sesión de aprendizaje. Entonces, la primera persona en quien ocurre esa imagen es en el facilitador. El facilitador se llena, así como bien dice Amneri, se llena de imágenes y esas imágenes las proyecta a través de su verbo, a través de cuadros, a través de transparencias de PowerPoint, usando los recursos tan maravillosos que da la tecnología para lograr que el socio de aprendizaje obtenga esa imagen mental. Y claro, esa imagen mental va a ser adaptada a su propio observador, a su propia historia, a su propia cultura. La fantasía tiene esa ventaja, que cada socio de aprendizaje la adapta a su realidad. Le doy la bienvenida a Juan Hernández, allá en Caracas, Venezuela, un amigo muy querido a quien con quien me es afín la historia en el cine. Como saben, para mí el cine es extremadamente importante en mi vida, y al igual que para Marieta. También le doy la bienvenida a Mario Mares y a su esposa Gaby, que están conectados desde Dallas, Texas. A través de la fantasía, los estudiantes crean su propia realidad sin limitaciones. Entonces podemos convertirnos en un ser microscópico o podemos convertirnos en un planeta. Podemos pensar que viajamos a través de un río. Podemos prácticamente transformarnos, transfigurarnos, llevarnos a vivir sensaciones de otros ambientes. Le doy la bienvenida a Roger Hernández desde Caracas, Venezuela, y también a Gabriel. Creo que es Gabriel porque se llama Asus XO008D, pero creo que es Gabriel el que está conectado con esas siglas. Entonces, a través de la fantasía, ese estudiante agarra su realidad y la reserva, la pone a un lado y deja las limitaciones del mundo, las limitaciones del tiempo, las limitaciones del espacio. Oye, qué belleza. Jennifer López, mi querida amiga desde allá, desde España, se conecta. Debe estar muy tarde todavía. ¿Qué hora es en España, mi querida Ayeri o Melissa? Creo que son 6 horas más ahorita, ¿verdad? Deben ser cerca de las 11, 12 de la noche. Bueno, 11 de la noche. O Jennifer está en España o está en Portugal, porque últimamente la he visto por esos lados. En este caso, la fantasía implica un grado elevado de imaginación, y por eso es que es importante que el facilitador tenga estrategia
para lograr que sus socios de aprendizaje disparen su imaginación? ¿Qué estrategias juzgan ustedes que deberían suceder en el socio de aprendizaje para que esa imaginación se dispare? A ver, propónganme algunas estrategias para lograr que la imaginación de los socios de aprendizaje se expanda, se abra, que permitan que la creatividad se explote en esos socios de aprendizaje. A ver, denme idea. Me dice Benita, el lenguaje corporal del facilitador. Que en este caso, dice ella, demuestra que demuestra la fantasía con gran impacto y para hacer que las sensaciones ocurran en los socios de aprendizaje. Fíjate, se conoce mi amigo Juan Antonio, y resulta que Juan Antonio Musa está ahora en Mendoza, en Argentina, seguramente disfrutando de ese hermoso paisaje que en este momento de invierno tiene la bella ciudad de Mendoza, que por cierto a mí se me parece muchísimo a algunos pasajes de París en Francia. Hermoso lugar. Le doy un abrazo, un cariño muy grande a Juan Antonio. Entonces, ¿qué cosas hacemos para despertar esa imaginación en el socio aprendizaje? Juan Antonio seguro me dirá que lo invitamos allá en Mendoza a tomarnos una copa de vino, de esos extraordinarios vinos que produce esa ciudad de cultura vitícola muy excelente, ¿no? Una cultura vitícola excelente. A ver, ¿qué otras cosas? El uso de juego, dice Simón. El uso de fábulas, dice Simón también. Considero que un requisito previo para que la fantasía se produzca de manera extraordinaria es que el socio de aprendizaje esté en un estado de relajación, un estado de mucha relajación, de manera pues de poderse poner en contacto con la fantasía. La relajación, nos propone Ayerin, es una vía para lograr que la imaginación se despierte. Ahora que se conecta Scarlett Castillo, que no sé en qué ciudad ahorita se encuentra. Scarlett es una persona quien, fíjate, todavía no nos hemos visto persona a persona, pero nos queremos muchísimo por su hermana Elisa, que es una persona a quien adoro. Ahorita está en Australia junto con su esposo. Y Scarlett es hija de un extraordinario artista plástico venezolano que a mí, por ejemplo, día a día, con cada publicación, cada vez que he visto una obra de ese artista, a mí se me despierta la imaginación. Lo único que necesito yo para que mi imaginación se despierte es ver una obra del papá de Scarlett. A ver, ¿quién sabrá el nombre del papá de Scarlett y Elisa Castillo? Es un extraordinario artista plástico venezolano que está consagrado. Primero vivió en París y ahora está en Caracas. Se conecta Julito, a ver, será Julito Zapid, le doy la bienvenida. Entonces, recuerden que estoy esperando el nombre del papá de Elisa y Scarlett Castillo, ese extraordinario artista plástico cinético. A ver, le doy una pista adicional. También le doy la bienvenida a Agustín. La fantasía necesita entonces un alto grado de imaginación. Entonces, por ejemplo, otra vez vuelve a aparecer el collage como estrategia para lograr la imaginación. Yo, por ejemplo, ahora que estaba mi amigo José Antonio desde Mendoza, me acuerdo una vez que estando allá en Argentina, si no recuerdo mal, en la ciudad de La Plata, hice un ejercicio con las billeteras de los hombres y las carteras de las mujeres, en donde agarramos la billetera de los hombres y la cartera de las mujeres y le dije, saquen su cartera, saquen su billetera y ahora construyan una ciudad con todo lo que tienen en las carteras y en las billeteras. Y eso fue insólito lo que vimos ahí. Las ciudades tenían de todo, sobre todo las ciudades de las damas, porque las carteras de las damas se parecen a la famosa maleta del gato Félix, que tenía recursos en grado superlativo. Entonces, aquellas ciudades eran extraordinarias porque tenían
teatros, cafés, tenían lugares, salones de belleza, tenían autopistas, tenían aeropuertos, tenían lugares de esparcimiento, y todo eso salió de la cartera o la billetera de los socios de aprendizaje. Eso fue un ejercicio de imaginación extraordinario. ¿Les gustó? ¿Les gustó? Si les gustó, díganmelo por las diferentes redes. Se une mi hermano Duilio González. Tú sabes, Duilio y yo compartimos el gusto por la música. Y en la música también hay fantasía. Entonces, utilizamos la música para generar fantasía. En todo tiempo, cuando la cantaba el maestro de los Cardenales del Éxito, cantaba Reinaldo Aguirre, Renato, Ricardo. Lo que pasa es que tú sabes que yo con el stroke perdí parte de la memoria, pero no se preocupen, la estoy recuperando. ¿Cómo es, Jorgito? Ricardo Aguirre, que era hermano de Renato, ¿verdad? Tenía un hermano que se llamaba Renato. Su hermano Renato, bueno, se conecta Dalia Gutiérrez desde Guadalajara, una persona que me encanta, porque ella tiene una imaginación muy fértil, al igual que su hermano, que está ahora, si no recuerdo mal, en Suecia o en Noruega, estudiando dirección orquestal. Entonces, con el uso de la música, podemos perfectamente construir en la imaginación de los socios de aprendizaje una fantasía extraordinaria. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado un vals vienés, por ejemplo? Y le ha venido la imagen de un paseo por el Danubio que a lo mejor ni siquiera lo ha conocido, y es perfectamente posible que eso suceda. Laura Barrera debe estar ahorita o en España o en Argentina. Me encanta que se conecte con nosotros en esta sesión. En la fantasía, para que se haga perdurable, tiene que lograrse a través del uso de sugestiones continuas. Entonces, el facilitador utiliza las sugestiones para producir el disparo de la fantasía, pero después continúa utilizando sugestiones de toda índole, sugestiones directas, sugestiones indirectas, sugestiones verbales, no verbales, vocales, no vocales. O sea, prácticamente no existe limitación, y utiliza las sugestiones para motivar y hacer placentera la fantasía. Ahí tengo que advertirles, yo he tenido experiencias terribles con fantasía. Ahora que se conecta Elizabeth Arrieche, que por cierto es una extraordinaria músico, que trabaja con ensambles de grupos musicales allá en Venezuela, le doy la bienvenida, y fíjate que con ella hemos aprendido muchas cosas y hemos vivido, porque yo no es tanto lo que la veo a ella como la que escucho, las cosas que ella escucha y las cosas que hemos aprendido a disfrutar juntos. Entonces, les decía que he tenido experiencias terribles con fantasía. Hace varias décadas atrás estábamos en un evento y había una persona haciendo un ejercicio de fantasía, y entonces empezó a hacer con el uso de la música, el uso de su verbo, iba haciendo que la gente se sintiera bien, que se sintiera agradable, que sintiera que estaba como en una nube, que estaba todo cómodo, todo tranquilo, y que se elevaba y veía a todos los socios de aprendizaje desde esa elevación. Y de pronto dijo, y ahora quiero que sientan que son unos cochinos pesados. Dios mío, qué estupidez. Aquello fue espantoso. Hubo gente que se cayó de la silla con aquella barbaridad que hizo esa persona. ¿Cómo es posible que se le hubiera ocurrido decir semejante cosa? Que se sintieran como si fueran cochinos pesados. Imagínate eso. Eso fue una sensación espantosa para quienes estaban disfrutando de el ejercicio de fantasía que él mismo también había logrado. Entonces, en este caso, lo bueno es que así aprendemos a cómo no se hace
uso de una fantasía. A mí me encantaría que escribieran en el chat del Zoom algunas estrategias para motivar la sugestibilidad de la gente. O sea, que la persona esté más sensible a ser sugestionada con una fantasía. También los que están en Facebook Live pueden escribir, y quienes están en Periscope, yo tengo abiertas las notificaciones para escuchar. ¿Qué cosas podemos hacer para incrementar la sugestibilidad del socioaprendizaje? Que el socioaprendizaje esté más influido por nuestras sugestiones. A ver, Gabriel, tú que vienes del mundo del coaching, a ver, tú, Jorge, que vienes del mundo de la locución y de la creación de fantasía a través del verbo. A ver, ¿qué cosas podemos hacer para incentivar y motivar que la experiencia sugestiva se haga más intensa? ¿Qué hace más sensible? Además de la música. A ver, escriban ahí que Melissa y Ayerin me van diciendo lo que está escrito. Omar nos está invitando a participar, por favor. A ver, bienvenida Gema y Darling, que están... Ya Gema se había conectado, ahora se volvió a conectar, y le doy la bienvenida a Darling Ávila. Qué gusto en tenerte con nosotros, amiguita. Dice Irausquín Simón, dice: la sugestibilidad aumenta por comentarios positivos que promuevan los objetivos. Y aquí hay algo importante, es el uso de las sugestiones, pero alineada con el objetivo de la experiencia de aprendizaje. O sea, que cuando el facilitador intervenga a producir la sugestión positiva, la sugestión esté alineada al objetivo de aprendizaje. Muy bueno, Simón, te agradezco el excelente comentario. ¿Qué otras cosas? A ver, Ayerin, ¿qué nos han escrito? Adelante. Frases inspiradoras, dice Marieta. El uso de frases inspiradoras. Por favor, me gustaría, Simón, que me verifique que cuando hablan por Zoom escuchan ustedes por Facebook Live, y también el que esté conectado por Periscope, que me indique que está escuchando lo que dicen en el Zoom. Adelante, Ayerin. ¿Qué más? Frases inspiradoras. Adelante. A ver, Melissa, ¿qué más escribieron? No han escrito más nada, pero el uso de la metáfora, la poesía. El uso de poesías, de películas, de metáforas de toda índole. A ver, un par más, adelante. A ver, Mario, tú que estás allá en Dallas, tan bien acomodado ahí en tu sala. A ver, no seas tan cómodo, muchacho. Dice Simón que sí escucha. El uso de cuentos, de relatos, también nos presenta. Me dicen en Periscope que sí se escucha perfecto. Gracias. Creo que no sé si es Carla Horta o Carlos Horta, no sé quién es que está firmando Horta, pero debe ser alguno de mis amigos con ese apellido. Carlos, qué bueno, la pegué. La presentación de obras de arte. El uso de obras de arte, sobre todo de arte clásico. En esto Lozanov es muy cuidadoso. En este caso, Scarlett, que estaba por ahí conectada, todavía no me han dicho el nombre del papá de Elisa y de Scarlett para reconocer. Esteban Castillo. No, es un artista extraordinario. Lo pueden conseguir, pero presente por todos lados en Venezuela, porque ha adornado con sus obras muchas edificaciones de la ciudad. Entonces, ¿algún aporte adicional? A ver, Agustín, Juan, dice Omar que hay algo defectuoso, quizás por el sonido. No, en mi caso yo escribí en el chat que me gusta la idea de dejarles saber a los socios de aprendizaje que tienen libertad para actuar y que todas sus ideas son bienvenidas. De esta manera los incentivo para que participen
y conozcan que todos sus aportes son válidos y contribuyen con la comunidad de aprendizaje. Entonces, de esta manera también... Muy bien, darle la bienvenida y decirles que todos los aportes son recibidos y además demostrárselo con respeto, con aceptación. Y si uno de los socios de aprendizaje se pone cómico y empieza a descalificar un aporte de un socio de aprendizaje, ahí tienes que intervenir tú y buscar que haya orden en la sala para que se respeten todos los aportes. Es la misma norma que se utiliza, por ejemplo, en la tormenta de ideas, en el brainstorming. Por ejemplo, la presentación de problemas para solucionar por parte de los socios de aprendizaje. Yo recuerdo uno que me encanta, que era el de los cubos de azúcar. Ah, qué bueno, se une Fran Gotera. Por cierto, lo felicito a él y a su hijo, campeón internacional de artes marciales. A Andrea Navarro, bienvenida. Y Teres Camilla, le envío un beso a Teres. Un gusto en tenerte con nosotros. Y yo recuerdo el ejercicio de las 3 tazas y los 6 cubos de azúcar, que al final deben contener un número impar, que cada taza debe contener un número impar de cubos de azúcar. Estoy seguro que ese problema ya es conocido por ustedes. Seguramente ya la solución la pueden decir rápidamente. Son 3 tazas, 6 cubos de azúcar. No se pueden destruir los cubos de azúcar, no se pueden diluir los cubos de azúcar, pero tienen que... cada taza al final debe contener un número impar de cubos de azúcar. Dice Benita Méndez, el uso de disfraces. En este caso, yo he visto por ejemplo, Evelina Gateva se vestía de italiana. Ella era de origen búlgaro y ella se vestía de italiana de pueblo, y se ponía quién sabe qué cantidad de ropa encima y salía como una loca de carretera y llevaba maletas enormes, y así como viajero, de esos viajeros que van de un país a otro, que llevan 4 o 5 maletas. Entonces ella se aparecía con las maletas disfrazadas, y entonces era una clase de italiano y ella llegaba hablando en italiano. Y eso era comiquísimo. Y entonces le decía una frase a la gente, le dice, ¡buongiorno! La gente tenía que contestar. ¿Cómo tenía que contestar? Cuando le decían buongiorno, ¿qué tenían que contestar? A ver, buongiorno. Entonces ella gritaba, buongiorno, ¿cómo va? Y entonces le contestaban. ¿Cómo era que le contestaban? Vamos, ¿cómo era que contestaban los estudiantes? Buongiorno, ¿cómo va? Entonces, claro, aquello era extraordinario porque se creaba un ambiente de algarabía, una fiesta extraordinaria, así como esa sonrisa, así como la de Eloísa, que está conectada aquí en el Zoom. Ay, por fin. No, pero ¿qué te pasa? Tampoco la cosa es así. Aquí la revolución va por barrio. Aquí la procesión pasa por todos los barrios, ¿verdad, Víctor Macías? Ahí está Tere diciéndome buongiorno en el Facebook Live. Ya resolvieron el problema de las tazas, las 3 tazas y los 6 cubos de azúcar. Estoy seguro que Simón Irauquín ya lo resolvió. Las 3 tazas, 6 cubos de azúcar, y al final cada taza debe contener un número impar de cubos de azúcar. Por ahí debe estar Mare resolviéndolo seguramente. Qué bueno. Muy bueno, gracias por eso. A ver, Omar Carrasco desde Ciudad de México, un gran abrazo a mi querido Omar. Lo extrañé en estos días que estuvo de congreso porque no pude acudir, pero pronto estaré con él. A ver, ¿ya resolvieron el dilema? Bueno, ahí se los dejo para que tengan un uso de su creatividad. Por ejemplo, tareas creativas, cosas que tengan que resolver. Por ejemplo, le entregan a ustedes una botella de agua y les piden que con la botella de agua la conviertan en
un aparato que funcione mecánicamente, ¿ah? Lo conviertan en un mecanismo. Estoy seguro que ya deben tener algunas ideas para eso. ¿Qué aparato podría salir de un cubo de agua que sería un mecanismo? ¿Mm? Dice José Rafael Taca que ya él tiene la solución, pero por ahí la va a presentar. Vamos a ver qué nos dice José Rafael. Jacqueline, ¿cómo estás? Por aquí. Ah, a ver, ya tenemos una solución. Por aquí hay una. A ver, Jorge, adelante. Adelante, Jorge. Yo invito a los socios de aprendizaje a cerrar los ojos e iniciar un viaje. Es una manera de estimularlos para que comencemos la actividad. Muy bien, eso, y va a funcionar de maravilla, sobre todo si está el ambiente preservado para que eso ocurra de forma respetuosa e ideal. Gracias, Jorge. A ver, ¿cómo van con la solución de convertir una botella de plástico de agua en un mecanismo? ¿Ya tienen algunas ideas? Bueno, ahí se las estoy dejando para que me vayan resolviendo los problemas. La manera de lograr un uso efectivo de la fantasía es logrando, como bien nos presenta Jorge, y los había dicho antes Ayerin, lograr que haya un estado de alerta, un estado de atención de alerta en el socioaprendizaje desde la relajación, no la alerta de ser abordado, ser atacado, ser ofendido, no estados de alerta que tengan que ver con amenazas, sino al contrario, es un estado de alerta que venga desde el deseo de estar allí. Ahora que se conecta Patti Merenghetti de Ciudad de México, cuando yo veo trabajando a Manito, al famoso conferencista Manito allá en México, y tú ves esas decenas, centenas y hasta millares de personas en los grupos de él, y él sale vestido de payaso, que es una metáfora extraordinaria que él ha creado. La gente se está divirtiendo extraordinario y nadie se siente amenazado. Y el estado de relajación que se obtiene en ese grupo es perfecto para lograr comunicar los mensajes que él trae, que normalmente están relacionados con mensajes de valores de la organización en la cual está trabajando. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos pensar en que este proceso es imprescindible. Ahora que se conecta Ivanova Ledesma, que debe estar en alguna parte quizá de México, ella, yo recuerdo, trabajaba con DHL o trabaja con DHL. Nosotros con Manito, precisamente, manejamos procesos en DHL y esos empleados estaban felices de estar en esa sala, y en ningún momento el Manito utilizaba otra cosa que no fuera la risa, el estar bien, el estar feliz para estar ahí, y se producían los cambios que eran necesarios en el grupo. Un saludo también para ti, mi querida Ivanova Ledesma. Patti, claro que sí. Por favor, enviar mis saludos a Manito. Manito es un ejemplo de cómo utilizar la metáfora y las fantasías en la experiencia de aprendizaje. Nos recomienda Charo Alcaide, dice: cerrar ojos de inmediato te lleva a un estado alfa y estamos en estado de aprendizaje acelerado. Es correcto. Y Charo está trabajando mucho en su especialidad de aprendizaje con el uso de metáforas y el uso de fantasías. Le doy la bienvenida. Hola, buenas tardes. A ver, ¿por dónde está? Milene. Ya le reconocí la voz a Milene Rivas. Bienvenida, Milene. Gracias. El uso de fantasías, además del estado de relajación, el estado de alerta,
debe generar un estado de receptividad. El socio de aprendizaje debe estar receptivo y para ello debes crear las condiciones ideales. El respeto, el reconocimiento, el que tú le muestres al socio de aprendizaje que está ahí. Fíjate, me comentaba alguien hace poco relativo al uso de estas herramientas de webinar y conexiones con las redes como estamos ahorita, que por qué yo me tomaba el tiempo para mencionar a los socios de aprendizaje que se conectaban, que eso sentía él, era un hombre, sentía él que era un poco perder el tiempo. Y yo le dije, oye, un momentito, al contrario, ese trabajo de reconocimiento de que las personas que se están conectando son bienvenidas y que yo me doy cuenta que están conmigo y los nombro por su nombre y algunos no tienen ni la menor idea de quién se está conectando. Por ejemplo, acaba de conectarse Daniel Garza y fíjate, se conecta un socio de aprendizaje que tiene un nombre que no es un nombre, sino que habla como dice conversión, convicción. Entonces yo no sé quién es el de conversión, convicción, pero lo nombro. Y Lilia Rosal también se conecta. Entonces cuando yo lo nombro a Jorge, nombro a Melissa, nombro a Milene, e incluso uno de los que es más desafiante en esto es el Periscope, porque usan solamente un short name, ni siquiera un nombre completo. Entonces, fíjate, es Héctor Maimone, conversión, convicción es Héctor Maimone desde Colombia. Bienvenido, mi querido Héctor. Entonces, en este caso, cuando yo hago eso, es verdad que se pierde algo de tiempo, pero ese reconocimiento, a ver, levanten la mano los que están conectados en Zoom, que se sienten bienvenidos por el solo hecho de haber oído nombrarse en esta sesión. Algunos se quejan de haber sido nombrado, escogido para que yo les dé la bienvenida. Bueno, es verdad, se pierde algo de tiempo, no te lo voy a discutir, pero ese tiempo es valiosísimo en términos de receptividad. Si yo me doy cuenta que tú estás ahí, Daniel, por ejemplo, o que está Héctor Maimone o Ivanova, o que están la cantidad enorme de gente que está conectada por Periscope o por Facebook Live. Ahí está Nora Félix, por ejemplo, que me acaba de saludar. Ese momento hace que se abra un canal. Me pide la palabra Mario Mares. Adelante, Mario. Puedes intervenir solamente abriendo tu micrófono, por favor. Por favor, abre tu micrófono e interven. No hace falta más nada. Adelante. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Pura vida. Qué bueno, me da gusto escucharlos. Solamente quiero decirte que estoy aquí escuchando, aprendiendo de todos ustedes y que en momentos yo no puedo estar conectado porque mi internet me está fallando. Saludos y pues si me desconecto... No te preocupes, que te vamos a mandar las mejores vibras para que la conexión te dure lo máximo que pueda, ¿ok? Perfecto. Entonces, dice una declaración, dice, mientras el estudiante es sujeto de una fantasía, es mucho más fácil que ocurra el aprendizaje. Es mucho más fácil que ocurra el aprendizaje. Mientras el aprendiz, el socio de aprendizaje, es objeto de una fantasía, es mucho más fácil que ocurra el aprendizaje. O sea, cuando el socio de aprendizaje no está aprendiendo, cuando no está en un proceso de relajación, en un proceso de fantasía, es mucho más complejo lograr su atención. Elizabeth Arrietty dice: esa práctica inmediatamente capta la atención del socio de aprendizaje y lo hace parte del grupo, lo integra, dice Elizabeth Arrietty.
Saludos a Eloir también, Eloir Jared, que ya se me había conectado antes y no lo había nombrado. Entonces, se conectó José Taca. Sí, José Rafael Taca, ya lo había nombrado anteriormente, pero ahora se conectó por la vía Zoom. Ya él me había anunciado su llegada. Dice Benita, me siento que me dan la bienvenida y aumenta mi unión con el facilitador, a quien no necesariamente conozco, pero a quien admiro. Fíjate qué interesante. A veces el facilitador, aunque creo que estoy cambiando un poco la frase, dice Benita Méndez, me siento bienvenida y aumenta la unión con los facilitadores que no conozco personalmente y que admiro. En ese caso sí lo había leído bien. Bienvenido Rodolfo Pavón Echeverry desde Santiago de Chile. Qué bueno tenerlo con nosotros. En este caso entonces, como le decía Jorge, en el estado de relajación en el cual se está produciendo la fantasía, es mucho más fácil lograr que el socioaprendizaje aprenda. Cuando la fantasía no está ocurriendo, el aspecto crítico de cada estudiante está más elevado. O sea, la fantasía baja la crítica, desciende el nivel crítico en el socioaprendizaje. Entonces, cuando eso ocurra, pues es mucho más complejo lograr que el socioaprendizaje aprenda. Cuando el socioaprendizaje piensa y reflexiona, está bien, eso le permite como que procesar lo que va aprendiendo, pero cuando el socioaprendizaje está prácticamente con los brazos abiertos, recibiendo esa andanada de sugestiones, esa andanada de estímulo, el proceso de aprendizaje ocurre más rápido porque no hay resistencia. Entonces, eso es la importancia del uso de la fantasía. El estudiante, cuando ocurre la fantasía, genera su propio concepto. Eso es una gran cosa, porque no importa la fantasía que se está produciendo, el socioaprendizaje genera su propio concepto. O sea, si tenemos una sala como esta que está plena de estudiantes, cada estudiante, cuando recibe el estímulo de la fantasía, lo procesa de forma única. Y entonces ese tópico lo ve desde su punto de vista, y ese punto de vista no lo comparte con más nadie. O sea, si bien es cierto, los puntos de vista pueden coincidir en algunos elementos, la forma en como yo observo los procesos solo lo observo yo. En ese caso, Gabriel les puede decir que como observador observamos únicamente. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo observo, yo solo observo yo y no observa nadie más. Entonces, haciendo un poquito sobre esto, vamos a jugar un poquito con las palabras. Cuando yo observo lo que observo cuando observo, cuando yo observo lo que observo cuando observo, esa es la unicidad. O sea, el único ser en el universo que observa lo que observa cuando observa de la manera como yo lo hago, soy yo. Y esa unicidad es poderosísima, porque entonces cada quien aprende lo que quiere, cuando lo decide. Y eso es una gran cosa. Por favor, apaguen su micrófono para que el ruido no afecte la transmisión. La fantasía, lo bueno que tiene es que el socioaprendizaje observa más allá de lo que la vista le permite. Porque como ustedes saben, nosotros como observadores no solamente observamos con la vista, observamos con todos los sentidos.
incluso observamos con nuestra cultura, observamos con nuestro lenguaje, observamos con nuestra nacionalidad, con nuestro género, con nuestra edad. Cualquiera que tiene hijos sabe lo que yo estoy diciendo. Porque nuestros hijos pueden estar observando un elemento y la percepción que tiene de ese elemento es totalmente diferente a la mía como padre. O a la de su madre o a la de sus hermanos. Porque son únicos. Entonces, esa es la gran cosa. Que tú generas el proceso de aprender con base en la creación de la fantasía que se hace única. Por ejemplo, la forma en como Yamina Pérez, que se acaba de conectar, observa este proceso recién conectada, es distinta a la persona que se conectó antes de Yamina, que fue Rodolfo, o Eloir, o Julio Julián Rojas. Cada quien que se va conectando en el Facebook Live, o en el Periscope, o en el Zoom, observa esta experiencia de aprendizaje de forma única. Y no importa si estuvo desde antes de la hora, como pasó con algunos de ustedes que son tan hermosos y maravillosos, que se conectan antes de la hora porque saben que yo llego temprano para compartir, como fue el caso de Gabriel, que se conectó más de una hora antes de la experiencia de aprendizaje y compartimos los dos. O el que se va conectando en este momento, como es el caso de Gabriela Villavicencio, que se está conectando seguramente desde México, o de Kelly Rivas, que se está conectando desde Venezuela. La manera en cómo se observa este proceso solo lo observa ella o él. Y va mucho más allá de lo que está viviendo. O sea, la persona llega e inmediatamente se hace ella misma, la persona que se unió a esta sesión, ella misma crea una fantasía de lo que está ocurriendo aquí. Y eso es lo maravilloso. Como facilitadores a veces nos ponemos pesados, ¿verdad? Y decimos, no puede ingresar a la sala porque ya estamos muy avanzados. Yo nunca hago eso. Los que me conocen saben que jamás. A mí me llega una persona 5 minutos antes que termine un programa de 4 días y lo dejo entrar igual. Porque lo que va a observar es único para él o para ella. Decíamos que la fantasía permitía que tú superabas las limitaciones físicas. Entonces, también pasa, como el caso de Félix Viloria, que se acaba de conectar. Él se conecta y no importa que no haya estado conectado, con la sensación que va a vivir en esta sesión a través del Facebook Live, donde se acaba de conectar, él va a vivir su experiencia. Distinta, claro, a quien se conectó desde mucho antes que arrancara la experiencia de aprendizaje. Pero lo poderoso del ser humano, como bien nos decía Milene en anteriores sesiones, es que el ser humano trasciende a sus limitaciones físicas. Entonces, cuando vive la experiencia, si la experiencia además es hermosa, es maravillosa, es relajante, es extraordinaria, la imaginación del socio de aprendizaje le hace crear todos los elementos de aprendizaje que, digamos, faltaron en el proceso que no había vivido. Y empieza como a conectar los elementos del aprendizaje que le va sucediendo con los aprendizajes que él trae. Digamos que ninguno de los que está conectado en esta experiencia, por ejemplo Corina, que se acaba de conectar, Corina Beatriz, que se acaba de conectar,
ella no está naciendo a esta experiencia. Ella llegó crecidita y cuando llega a la experiencia, llega con una experiencia previa y esa experiencia previa se conecta con esta experiencia y la fantasía se le va funcionando en su cerebro y creando elementos de aprendizaje y empieza a pensar en lo que ha sucedido aquí con base en lo que ella empieza a observar, a escuchar. Y después, si habla con alguno de los socios de aprendizaje que está en la experiencia, empieza a construir su imaginario. Y eso le permite proyectarse de forma de explorar elementos en su mente con base en su experiencia. Como bien decía Simón en algún momento, si la fantasía estaba orientada a cumplir un objetivo, el objetivo se va a completar de manera diferente en cada socio de aprendizaje. Y habrá socios de aprendizaje que se le dificulte porque necesitan analizar, necesitan conceptualizar. Algunos de ustedes estaban esperando que yo presentara el concepto de fantasía con varios autores. Yo fíjense, no he agotado tiempo en eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes tienen acceso a internet. Con el solo hecho de poner en el Google Scholar la búsqueda de conceptos de fantasía, le salen 200,000 autores que salen diciendo lo que es su concepto de fantasía. Ahora, si yo vengo y digo el concepto de fantasía es este, entonces le quito a usted la libertad de tener su propio concepto. Y eso es lo extraordinario. Como yo soy facilitador, yo no enseño. Yo lo que hago es que abro el mundo para que ustedes lo observen. Y entonces ustedes saldrán de aquí si les gustó la experiencia, salen a construir la experiencia de aprendizaje respecto a la fantasía. A ver, Eloir, elabora. ¿Qué me dices con respecto al tema de ayer? Por favor, elabora un poco escribiéndome para saber en qué lo estás conectando con el tema de ayer. Dice Rodolfo, la libertad de tener la fantasía del concepto. Qué bueno, me gusta eso, Rodolfo. La libertad de tener la fantasía del concepto. O sea, no es solamente el concepto de la fantasía, sino la fantasía del concepto. ¡Qué maravilla! Porque la verdad es que eso es así. La mayoría de las veces que nosotros nos dan un concepto, es una fantasía que nosotros nos hacemos de ese concepto. Nadie posee el concepto. Existen conceptos. Y a nosotros se nos crea la fantasía de que conocemos el concepto. A mí me encanta cuando toco temas en donde, cuando estoy haciendo mi estudio para preparar la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, hoy hablé con Gabriel de coaching y entonces inmediatamente creé un webinar que vamos a hacer que se llama El facilitador como coach. Pero también creé otro que se llama El coach como facilitador. Entonces la próxima vez que hagamos un Wikimeminar, vamos a hacer un Wikimeminar de El coach como facilitador. Y cuando hagamos la experiencia del Meetup en futuras semanas, en el mes de agosto, vamos a hablar sobre el facilitador como coach. Porque una cosa es el facilitador como coach y otra cosa es el coach como facilitador. Y mira, se está sonriendo Janina y Gabo con esta presentación. Decía Eloir, ya que la fantasía es creación de nuestro subconsciente, se hace de manera consciente. Está hablando del aprendizaje para consciente. Ya sí decía, no era ayer, era el lunes. Muchacho, ya se te pasó el día y no te diste cuenta. ¿Será que fue la fantasía del martes, Eloir? Muy bien. El grado de involucramiento. ¿Cómo obtenemos el involucramiento del socio aprendizaje en la fantasía?
me gustaría que me dieran algunas ideas. ¿Cómo logro que el socio de aprendizaje se involucre en una fantasía? A ver, me gustaría que me escribieran en Facebook Live, en Periscope o en Zoom o en Twitter, que por cierto está también funcionando Twitter Live. Por favor, díganme cómo involucro a los socios de aprendizaje en la fantasía. Involucrándolos en la construcción de la historia. Yo puedo empezar con una primera idea y los involucro, yo continúala tú y luego continúa el otro socio, construyéndola con ellos, bien sea oralmente, escrito, con dibujos. Muy bien. Fíjate, Janina, que me hiciste acordar de una estrategia de aprendizaje que nosotros usamos, en donde construimos un cuento donde cada socio de aprendizaje dice una palabra. Entonces, en grupos de 20, 30 personas, yo comienzo y digo cualquier palabra y el otro socio de aprendizaje tiene que continuar la historia y alguien va escribiendo lo que vamos diciendo hasta que por fin la historia está construida. Y la historia tiene que tener sentido. O sea, no solamente es que digamos cualquier palabra, sino que la historia debe estar conectada con la historia que se está escribiendo. Y es divertidísimo. En el caso de lo que tú dices, es algo distinto, pero me inspiró a mostrarte esa estrategia que es poderosa también. El uso de una cadena que se convierta en una historia. En este caso, como tú dices, la manera de decirle para que el propio socio de aprendizaje siga diciendo. Muy bien. A ver, ¿qué otra estrategia? Adrián, una estrategia importante es crear un ambiente de seguridad donde no exista ni el juicio ni la evaluación. La ausencia de crítica. La ausencia de crítica. De manera de que haya plena y absoluta libertad de que lo que hagas estará bien hecho. Así es. Fíjate, yo recuerdo en una experiencia de aprendizaje que en el cual yo era socio de aprendizaje y de pronto hice una intervención en público. Habían como 200 personas, hice una intervención en público y el facilitador me descalificó. Descalificó lo que, no solamente me descalificó lo que yo dije, sino me descalificó a mí. Inmediatamente los socios de aprendizaje se solidarizaron conmigo y fue catastrófico para él. O sea, yo dije, oye, de verdad, yo me sentí apenado porque yo dije, oye, fíjate, este error que cometió hizo que se perdiera parte de la experiencia de aprendizaje, porque al haberme descalificado, las demás dijeron, aquí me callo yo porque a mí no me van a hacer quedar mal como acaban de atacar a este señor. Por cierto, ahí escribió Jorge, me dice Ayerin que escribieron en el chat para que estemos anotados. A ver, déjame revisar aquí. Bueno, escribió Jorge, hay que estimular la creatividad, por ejemplo, crear una propaganda publicitaria. Jorge Taca dice creando un juego de rol o un simulacro narrativo partiendo de un problema que le sea de interés. Ok, Félix Viloria dice usando metáforas. Dice Benita, cuando logra que el socio de aprendizaje tenga un rol en la fantasía. Le doy la bienvenida a Lucas, a Luis Carlos Zambrano, que le tengo un especial cariño, un gusto en saludarte. A ver, otra vez insisten en el tema de las metáforas. Marieta dice que hay que convertir al socio de aprendizaje en un inventor. Muy bueno. Así, por ejemplo, como los que resolvieron ya el dilema de las tazas y los cubos de azúcar, que ya me dieron la solución, ¿verdad? Ya la dieron, la solución de las 3 tazas y los 6 cubos de azúcar, que no se destruyen ni se diluyen y queda cada taza conteniendo un número impar de cubos de azúcar. Ya lo tenemos la respuesta, seguramente lo publicaron ya alguien ahí. Ya están escribiendo para
Pregunto, Ya están todos los teclados en No, acción. no se puede romper, no se puede diluir, no se puede hacer nada que cambie la estructura de los cubos de azúcar. Saludos a mi hermanita Luis Granado. Liz Granado, que por cierto estuvo de cumpleaños ayer. Me encanta saludarla. Por cierto, aprovechen los que quieren y conocen a Liz para saludarla por su cumpleaños, que fue el día de ayer. Ella acepta felicitaciones por el resto de la semana. en octavita. Sí, ella declara la octavita de su cumpleaños. Muy bien, entonces yo voy a comprar la idea de que la mejor manera de lograr que el socio de aprendizaje se involucre con la fantasía es la manera como tú das las instrucciones de la creación de dicha fantasía. Si las instrucciones son impecables a la hora de realizar la experiencia, pues ahí va a funcionar. Por ejemplo, yo acabo de ver conectada a Faye Lawrence allá en Nueva York y le doy la bienvenida. Y yo, una de las cosas que le reconozco a Faye es que ella era una persona que yo siempre he admirado por la capacidad para dar instrucciones y ser comprendida. Quizás por el hecho de haber sido criada, creo que su idioma materno era el idioma inglés. Cuando ella aprendió a hablar español e inglés a la vez, a la hora de dar instrucciones, su forma de dar instrucciones era muy precisa. Entonces, esto es importantísimo. Las instrucciones son vitales. Saludos también a Nora. No, a ti, Faye, de verdad que me encanta y pronto espero que me vengas a visitar aquí en Washington. Mira que estamos demasiado cerca como para que no venga. Mira que ya tengo a tanta gente que no me viene a visitar. Doy la bienvenida a mi querida, ustedes se van a sorprender, es la esposa del Matavenao, la que se acaba de conectar. Mi amiga Milagro Briceño, nosotros llamamos a su esposo el Matavenao, que es una persona muy querida para nosotros. Bienvenida. Saludos a Moira Tabata, que una linda niña, muy bueno. Oye, ojalá supiera quién es Dab Life, porque no sé su nombre. En este caso, entonces, las instrucciones, como le digo. Luego, el guión para dirigir la fantasía. En este caso, no necesariamente tú tienes que ser un escritor para realizar un guión impecable. En el caso de Marieta, les puede decir que muchas veces encontramos personas que son capaces de escribir un guión, por ejemplo, para una pieza gráfica o cinematográfica, para una pieza de video, ahora que se están usando las infografías. Lo vemos con María Mercedes Gómez, que es un genio usando infografías, ¿verdad, Gabo? La famosa MM, ella utiliza la infografía y esos guiones son impecables, no hay forma de perderse. El guión de una fantasía debe ser impecable para que logre su resultado. Debemos lograr la estimulación mental del socioaprendizaje. Oye, qué bueno, se unieron de a 4. Por cierto, Jorge, aquí se unió tu querida Alicia, tu hermosa hija Alicia, desde Miami. Así que aprovecho para saludar a Alicia en nombre de su papá, de Jorge, y a Jorge Raúl Velázquez. Debe estar en México, si no me equivoco. Me pillaste, Heinrich, ¿no? Fíjate que así es. Ahora se me están apareciendo por el Periscope, ahora sí me están identificando porque no conozco los logins de la gente. En este caso, entonces, decía que el estímulo mental del socioaprendizaje, o sea, al igual que estimular sus emociones, al igual que estimular su cuerpo a través del uso de ejercicios. Por ejemplo, muchos de ustedes ya conocen algunos ejercicios de gimnasia cerebral. Yo he visto grandes grupos haciendo ejercicios tan sencillos como que
muchos de ustedes ya son maestros en el uso de la gimnasia cerebral, o como por ejemplo, que lo usan bastante también, o como de andar una para adelante y otra para atrás, una para adelante y otra para atrás. Entonces, el uso de los ejercicios corporales, pero algunas veces utilizamos ejercicios del yoga, ejercicios del tai chi, ejercicios de las artes marciales, de diferentes metáforas corporales que pueden influir en la mente del socioaprendizaje, pero también en la mente del socioaprendizaje podemos influir a través de la matemática. Por ejemplo, en estos días vamos a tener un extraordinario webinar sobre la enseñanza de la matemática a través del aprendizaje acelerado. ¿A quién le interesa ese tema? La enseñanza de la matemática a través del aprendizaje acelerado. Ya me levantaron la mano 7 aquí por este lado, 10, ya van 10 y por ahí están diciendo más. A ver, muy bueno. Entonces, por ejemplo, el uso de la matemática, de la física, de la química para incentivar la mente, el uso de la biología, por ejemplo, para ninguno de ustedes es ajeno la relación entre biología y emoción. De hecho, muchos siguen a Maturana, extraordinario biólogo y médico chileno, y saben la importancia de la biología en las emociones. Entonces, también la biología incentiva, estimula la participación mental del socioaprendizaje. Yo me acuerdo, todavía me acuerdo hoy, después de tantos años, del ciclo de las briofitas, que era en cuarto año de bachillerato, el ciclo de las briofitas. Entonces, cuando tú ves a eso, tú dices, Dios mío, ¿cómo es posible que se acuerde todavía del ciclo de las briofitas? Y esa era la pregunta de 8 puntos sobre 20 con la que prácticamente reprobaban a cualquiera, porque nadie se acordaba del famoso ciclo de las briofitas, y resulta que yo aprendí el ciclo de las briofitas de forma divertida. Y fue un desafío mental, y entonces un compañero mío que era libanés me enseñó a leer el ciclo de las briofitas escrito en árabe en la pizarra. Y tú dices, pero qué cosa tan loca, ¿cómo es posible? Claro, él puso las claves para que yo entendiera el árabe que estaba incluido en la descripción del ciclo de las briofitas. Pusieron la pregunta, el ciclo de las briofitas en el examen, y saqué los 8 puntos que necesitaba para sacar 20. Una maravilla. Él se llamaba Frederick Kauk, todavía se llama porque es amigo mío y vive aquí en los Estados Unidos. Jorge Raúl me dice que estaba en Chiapas, que está en Chiapas. Y Sabamo Fresnel, Fresnel from Haiti, Sabamo Haitian Ami, ¿cómo se va? La matemática le interesa a Fresnel, ¿oíste? Ayer pendiente de enviarle la invitación a Fresnel allá a Haití para que se una. Haití, y no lo van a creer, se conecta desde Quito, Ecuador, mi hermano Alfredo Carrera. Él lo tenía yo más perdido que el hijo de Limber, pero por ahí apareció ya. Qué bueno, qué gusto en tenerte conmigo. Entonces, el ejercicio de la fantasía nos permite aproximarnos a fenómenos que de otra manera no podríamos. Por ejemplo, el fenómeno de todos los fenómenos, por ejemplo, como el black hole, ¿cómo se dice? Ya se me olvidó hasta el español. ¿Cómo se dice? El agujero negro, ¿Cómo entender el fenómeno del agujero negro sin una fantasía? Eso es casi imposible, porque eso es una elaboración de tu mente. En estos días que voy a tener la oportunidad de encontrarme con Mario Livio, ese extraordinario matemático que reside aquí en el área, y va a tener un evento en Washington. Y él publica todos los días cosas que tienen que ver con mecánica celestial y con planetas y con todos fenómenos de carácter físico y de carácter químico y biológico, de todo. Muchos de esos fenómenos no son observables de manera natural. Yo no puedo decir voy a observar un agujero negro, o voy a observar un huracán, o voy a observar
un elemento del microcosmos, pero sí me lo puedo imaginar. Y entonces muchas veces vemos cómo los productores cinematográficos logran piezas extraordinarias. ¿Se acuerdan de aquel viaje al centro de la Tierra? O aquella película extraordinaria donde la gente ingresaba en el torrente sanguíneo de una persona, iba hasta su cerebro para curarle una enfermedad o para quitarle un tumor o cosas por el estilo. Y tú dices, Dios mío, qué maravilla. ¿Por qué? Porque eso es lo extraordinario de la fantasía. Te permite acercarte al fenómeno que de otra manera sería una abstracción incomprensible para un lego de una materia determinada. Y nosotros vemos cuando vamos a los museos infantiles, en estos días que fue Maru García con su hijo allá al Museo de los Niños en San Francisco, y ese muchacho estaba entusiasmadísimo. Aquí también, cuando estuvo aquí en el área en Washington, fue al Museo de los Niños y él estaba entusiasmadísimo viendo los fenómenos desde su óptica de niño. No tuvieron que darle explicaciones de ninguna especie. Él observaba el fenómeno y se divertía observando el fenómeno. Lo mismo ocurre con el adulto, lo mismo. Ahora, eso con fenómenos reales, pero también con cosas no existentes, objetos no existentes, como el desaprendizaje, por ejemplo, la metacognición, elementos que no son tangibles. Tú te puedes perfectamente bien crear una fantasía que permita que la persona tenga sensibilidad ante la idea que le estás presentando, ante la idea que estás facilitando que aprenda, y usa la fantasía de tal manera que la realidad se pueda concebir, o sea, que él pueda concebir ese elemento no tangible en su mente. Si tú logras que las instrucciones sean las correctas y que las condiciones sean las correctas, muchas de esas abstracciones se convierten en una realidad de aprendizaje en la mente del socioaprendizaje. Dice Benita que escribir también es una fantasía, es correcto. Y no estamos hablando solamente de literatura, no solamente estamos hablando de escribir literatura. Cualquier libro es una fantasía, porque de verdad las letras son una fantasía. Lo que pasa es que la fantasía de las letras está codificada, de tal manera que tú lo puedas decodificar. Pero ni las letras son las letras. O sea, la A no es la A, solamente está codificada para que sea A. Igual son los sonidos. Igual son los sonidos en la música. Están codificados de tal manera que tú los puedas comprender, para que puedas comprender la realidad. Si no, estaríamos locos con esa andanada de estímulos. Entonces lo que ha ido sucediendo es que el mundo nos ha ido entregando los códigos para que nosotros decodifiquemos los mensajes abstractos. ¿Cómo, por ejemplo, podrías tú entender el amor paterno o el amor filial? ¿O cómo podrías entender el efecto de los rayos gamma sobre las flores de la luna? Ese libro maravilloso de Laura Antillano. Todavía no me han dicho el nombre del artista venezolano de apellido Castillo, que es un cinético extraordinario. Por ahí voy a tener que ponerme bravo. Cada vez que leo un libro, fantaseo con los rostros, los personajes, los lugares que el escritor describe. Dice Nora Félix, entonces la realidad es real. Es real la realidad. Pues la realidad sí es real, solamente que ninguno de nosotros es capaz de observarla. Nosotros lo que vemos es la arista que en esa circunstancia estamos observando. Por ejemplo, ahora que veo a Alfredo Carrera, recuerdo nuestros paseos allá en la ciudad de Quito, y cuando fuimos al centro del mundo, a la mitad del mundo,
y fuimos la primera vez y fuimos la segunda vez y cada vez que íbamos encontrábamos una nueva circunstancia, una nueva situación, y cada vez que íbamos al centro de la ciudad de Quito veíamos un centro de la ciudad de Quito distinto, porque incluso hasta el hecho de que fuéramos con otras personas cambiaba la observación. Lo mismo ocurre con cualquiera. Por ejemplo, yo que tengo 40 años de amistad con Jorge Ávila, cada día de nuestra relación se convierte en un nuevo día, y eso es una maravilla, porque la observación que yo hago de la realidad de la realidad que existe, pero yo no puedo sino observarla y decodificarla, me permite la maravilla de aprender, de darme cuenta. Ahorita, por ejemplo, se colectó Tili allá en Bogotá o en Medellín, no sé dónde está. Y entonces yo me acuerdo inmediatamente a Tili. Cómo no, yo conocí a Tili y me acuerdo cuando la vi la primera vez. Y estoy seguro que cuando la vi la segunda, la vi la tercera y la seguiré viendo, cada Tili que veo es otra. Creo que tiene abierto alguien el micrófono. Alguien tiene abierto el micrófono. ¿Será Johnny Marval? Que es el micrófono que veo abierto. Johnny, cierra el micrófono, muchacho. Ese está allá en Cumaná, estado Sucre. Ya lo quitó. Ese muchacho está medio chifladito a veces. Milene, había escrito algo y no lo vi en el chat. Quizás me lo dices a viva voz. Dice observador máximo. Dice utilizando habilidades de influencia, estimulando el aprendizaje para consciente y observador máximo. Léelo un poquito más despacio para que escuchemos. Ok, cómo no. Dice, utilizando habilidades de influencia. Utilizando habilidades de influencia, estimulando el aprendizaje para consciente, observador máximo. Oye, a veces cuando fíjate lo que acaba de pasar. Milene viene y dice 4 frases y cada frase se convierte en una descripción de la realidad totalmente distinta. O sea que tendríamos que pasar una experiencia de aprendizaje prolongada para poder dilucidar cada frase. ¿Por qué? Por la complejidad. Entonces, fíjate, si nosotros logramos insertar los conceptos que ella dijo en una fantasía, sería más fácil que lo comprendiéramos. En este caso, Marieta tiene respuesta al artista plástico. Dice que pregunta si es Quintana Castillo. No es Quintana Castillo. Recuerda que dije que es cinético. Ajá. Entonces, la fantasía permite ligar lo interno con lo externo. La realidad, como diría alguno, interno con externo. Aquí está Lelio Mililich desde Argentina, con el gusto de siempre. Qué bueno, aquí estoy, así es. Muy bueno, gracias mi querido Lelio. Siempre, fíjate, Lelio, al igual que yo, disfruta mucho de la fantasía y él es un productor de fantasía extraordinario. Yo recuerdo muchas cosas de las que él hace precisamente porque él es un diseñador de fantasías para las demás personas y para él mismo. Y entonces vemos como una realidad externa y una realidad interna, el facilitador puede mezclarlas. Entonces de pronto vemos al socio de aprendizaje que quiere aprender sobre la digestión y relaciona la digestión con un motor de automóvil. Eso es muy fácil para Rodolfo Pavón, por ejemplo, que vive en un mundo de motores. Entonces, él puede relacionar perfectamente bien cualquier elemento del aparato digestivo con el motor de automóvil. Y tú dices, pero ¿qué tienen que ver una cosa con otra? Precisamente por eso decíamos en el anterior webinar el poder de las metáforas. Enfocarnos en lo existente para crear lo inexistente. Eso nos permite la fantasía. Enfocarnos en lo existente para crear lo inexistente.
o enfocarnos en lo inexistente para convertirlo en realidad. Dice, léeme lo que dijo Milene, que sé que se me borra el chat muy rápidamente, y déjame ver si puedo activar aquí para ver yo. Fantasía, ajá, adelante. Tiene que ver con imaginación. Fantasía tiene que ver con imaginación activa. Fantasía tiene que ver con imaginación activa, dice Milene. A ver, Milene, elabora, por favor, elabora. Adelante, Milene, elabora, anda, no seas mala. Hola. Hola, feliz tarde, ¿cómo estás, mi amor? Por ejemplo, tú acabas de mencionar el símbolo de la simbología de la letra A. Creí entender un poco eso. Así es. Lo que estabas diciendo. Entonces, la letra A en diferentes contextos significa cosas diferentes. Por ejemplo, si yo lo utilizo para hacer esto, ¿qué significa? Si haces la onomatopeya de un A de esos de bostezo, por ejemplo, Eso, sí. Ajá. ¿Qué significaría? Bueno, digamos que a cada uno le significaría algo distinto. Así es. Sueño, flojera. Puede ser, sí, sueño, flojera, fastidio. Podría ser también, algunas personas dirían que es apetito. Fíjate, cambiando de contexto. También a veces dicen, no, que es que tiene apetito. Entonces, fíjate, cada experiencia particular impregna la fantasía. O sea, la fantasía es una sincronicidad de lo que va dirigiendo el facilitador con su guión y lo que la persona va imaginando. Por eso tiene que ver con la imaginación activa, porque tiene que ver con su experiencia de vida, su experiencia cotidiana de vida. Entonces, por eso es que para cada uno es diferente, cada uno aprende a su manera, cada uno traduce el aprendizaje de una manera particular, porque, bueno, como siempre decimos, somos únicos, irrepetibles e insustituibles. Cada experiencia es enriquecedora y, por supuesto, va a trabajar a transformar el aprendizaje en algo muy particular para cada socio de aprendizaje. Eso tiene que ver con la imaginación activa. Nos dice Alfredo Carrera, dice, según el posmodernismo extremo, no hay verdades absolutas, cada uno vive su realidad según su contacto, dado que somos ADN, historia, cultura, experiencias distintas. Así es. Así es. Fíjate que tengo que corregir un error que me causó el tener tanto amor por una mujer a quien nunca he conocido personalmente, que es la esposa del pintor que he mencionado. Porque dije que era de apellido ¿qué? Castillo. Resulta que Castillo es la esposa. Él es Otero, de apellido Otero. No es ningún Otero. Resulta que lo que pasa es que Scarlett Castillo es una autora, una escritora extremadamente poderosa, es una museóloga y es la mamá de Elisa y de Scarlett que se conectó. Pero me jugó una mala pasada en mi mente el apellido de ella porque es tan poderosa ella escribe cosas muy poderosas y yo las disfruto enormemente, pero inmediatamente confundí al marido, qué bueno, ¿verdad? Confundí al marido con el apellido de ella, pero el apellido de él, el apellido de Elisa no es Elisa Castillo, es Elisa Pacheco. Y el apellido del papá es Pacheco. El apellido, el esposo de Scarlett Castillo se llama Federico Pacheco y es un extraordinario pintor que yo he disfrutado durante muchos años. De verdad es un genio. Es un genio del arte plástico. Así que corrijo para no seguirlos aburriendo. Vayamos, dame la hora, por favor, para ir cerrando según lo que vaya sucediendo. 5:22. Perfecto. Son las 6:22 hora de Washington, 5:22 hora de Colombia. Mira cómo me hace la trampa ella, para que yo dure más. En este caso, la motivación intrínseca, ¿verdad, Milene? Es el interés, es fundamental en el proceso de aprendizaje, pero también es fundamental a la hora de crear una fantasía.
Si la fantasía resulta interesante y motivante en el socio-aprendizaje, la fantasía va a ser una estrategia de aprendizaje magnífico. Saludo a mi amigo Belkis, a mi amiga Belkis Molero. Dice Lelio, la realidad es real para quien se la cree como tal. Qué bueno, la realidad es real para quien se la cree. Qué divertido. Luis Torres me saluda desde México, le envío un abrazo. A Jorge Luis Muñoz también, un gran abrazo para ti. Bueno, entonces yo genero la motivación en el socioaprendizaje a través del estímulo. Él tiene la motivación intrínseca y se genera su interés. Y él se mueve hacia la fantasía. Con interés ocurre el aprendizaje. Lo interesante de la fantasía es que cultiva la creatividad en el socioaprendizaje. Sí. Y permite que el socioaprendizaje se emocione, que crezca, o sea, tal cual como diría Gardner, que crezca su inteligencia. O sea, hay fantasías, lo vemos cuando vamos a algunas películas que son magistrales. Algunas películas que son magistrales, para algunas personas son desafíos intelectuales poderosos. Y cuando salen de la sala de cine, han aprendido más. Saben más. Escuchan distinto. Observan distinto. Como dice Lelio, abren su mente y asocian los temas que se están desarrollando en la historia con la historia de la humanidad. Así hemos aprendido la historia. Yo recuerdo cuando el profesor Luis Arconada Merino, allá en mi ciudad natal, Maracaibo, relataba la historia universal. Mire, ese encanto que yo tengo con la historia y que me ha hecho motivarme a estudiar historia toda mi vida, me lo sembró mi profesor Arconada desde los 6 años de edad. Cada vez que él empezaba a hablar de cualquier cosa de la historia universal, yo me apasionaba, porque era un cuentacuentos poderosísimo. Y entonces, claro, además era un literato extraordinario. La combinación era poderosísima. Y creo que Jorge llegó a conocer a Luis Arconada Merino. Extraordinario. Su libro sobre historia de la literatura es una pieza mágica. Es un libro único. Luis Arconada Merino, cualquier cosa que consigan escrita por él es maravillosa. Entonces, claro, ¿cómo no me iba a gustar a mí la historia universal si él era quien me lo contaba? Después apareció Germán Cardoso, un sacerdote jesuita que después se retiró. Y entonces el interés por la historia universal también me llevó a la historia de Venezuela. Y entonces también me apasioné. Y aquí los que conocen esta casa saben que yo estoy lleno de libros de historia y que cuando voy a las bibliotecas me apasiona conseguir libros de historia. De hecho, con Rodolfo Pavón, que hemos estado hablando mucho del tema de libros, inmediatamente lo incentivé a irse a la biblioteca pública de Santiago y buscar libros de historia de Chile. Y le pasé varios de los títulos que yo conocía que eran vitales. Él fue, y ahora resulta que tengo un apasionado de la historia de Chile, un venezolano apasionado de la historia de Chile que llegó allá apasionado con los automóviles. Resulta que ahora es apasionado de la historia de Chile. Entonces, si nosotros logramos que el socio de aprendizaje se conecte con la realidad distinta, una realidad paralela que la fantasía le crea, como dice mi querida Melissa, creer es crear. Dice Octavio Cárdenas, que está aquí conectado, dice: la realidad es tal cual lo que quieres creer. Incluso la fantasía fuera de la estrategia de aprendizaje surge en las personas esquizoides. Ay, qué bueno.
ahora se metió, pero no nos vamos a meter por esa hondura, mi querido Octavio. Doy la bienvenida a mi amigo de la infancia, Humberto Acevedo. Humberto y yo nos conocemos, y también Jorge lo conoce mucho a Humberto Acevedo, pero Humberto lo conozco yo desde el primer grado de primaria. Y en estos días he estado recordándome mucho de mis amigos de la infancia. Y él era mi pesadilla en la infancia, porque tú sabes, él y Nava eran los que me sacaban, los que me hacían el bullying en el autobús. Tú sabes, yo era medio nerd y él era un echador de broma. Y bueno, Humberto y yo hicimos amistad desde siempre, y también con mi hermano Armando, así que me encanta que esté conectado. En este caso, para ir cerrando, la fantasía es una herramienta de aprendizaje, lo hemos comprobado en esta sesión. Es una herramienta atractiva que produce intriga y que produce diversión. O sea, si tú logras a través de tu verbo que haya esa intriga en el socioaprendizaje, ocurrirá un proceso de aprendizaje maravilloso. Le doy la bienvenida a María Kerin Franchi, debe estar ahorita o en Miami o en Panamá. Siempre la veo muy bonita en sus publicaciones. Gracias, María Kerina, por conectarte, y también Angélica Enrique se reúne con nosotros en esta sesión. El proceso que nos lleva a utilizar la herramienta de la fantasía nos permite contactarnos con experiencias de vida. Claro, necesitamos un ambiente quieto. Ahora que se conectó María Karin, yo veo, por ejemplo, cómo ella busca espacios exóticos para estar sola. ¿Y por qué es que hace eso? Bueno, porque necesita conectarse con su yo interno. Conectarse y tú sabes, ella está mucho tiempo comunicando con otros hablándole a ella, y necesita silencio. Entonces ella viene y se separa y se va a un lugar solitario para estar con ella misma. Y eso es una maravilla. Ahora, ¿cómo logramos que en la experiencia de aprendizaje la gente tenga esa sensación de que está en la isla, en la famosa isla de la fantasía? A través del uso de la relajación, de la visualización creativa, del pensamiento en cosas elevadas. Incrementar la creatividad lo hacemos a través del pensamiento lateral, a través de proveerle a cada uno de los socios de aprendizaje una manera de que él se apropie de la metáfora que está incluida en la fantasía, o de las metáforas que están incluidas en la fantasía. Para ir cerrando, dame la hora, por favor, Ayerin, para respetar al auditorio. 6:31. Cerramos. Entonces dice Charo Alcaide, que a quien le agradezco que haya estado conmigo, dice: la fantasía nos permite crear para recordar, nos permite hacer anclajes emocionales. Y recuerden, lo que tú no recuerdas no lo aprendiste. Y una de las herramientas más impactantes para producir ese aprendizaje es la fantasía. A ver, me gustaría que me dijeran cómo les gustó esta experiencia de aprendizaje. ¿Satisfizo su inquietud? ¿Les agradó el formato? ¿Seguimos adelante o paramos? ¿Seguimos o paramos? Díganmelo ustedes. Qué bueno. Bueno, fíjate que se conectó Maru ya llegando a la casa con el hermoso Santiago. Le doy las gracias, bienvenidos, gracias a cada uno. Dice, ¿cuál es la solución de las tazas? Venís con eso, Carlos. La solución de las tazas, muy fácil. Tú agarras una taza y le pones 5 cubos. Esa taza la metes en otra y las dos la metes en la tercera. Al final, todas contienen 5. Pero como tú no te sirve, porque cada una tiene que contener, entonces la que tiene 5 la pones dentro de una sola y la que te queda la pones en la tercera.
5 cubos en una taza, la taza la metes en otra y el cubo que te sobra lo pones en la que queda por fuera. Cada taza va a contener un número impar de cubos de azúcar. ¿Te gustó? Malo no fue, ¿verdad? Bueno, nos vemos como siempre en el espejo. Gracias por haber estado conectados. Gracias a la gente que se conectó por las diferentes redes. Gracias, Adrián. Los quiero mucho. Buenas tardes para todos. Nos vemos pronto. A todos.